Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 119. El que se leyó, vamos a mirar el verso 89 en adelante. Salmo 119, salmo más largo. Su tema, para los que no saben, el tema es la palabra de Dios. Y está separado por secciones. Nosotros vamos a leer la que corresponde ahí al versículo 89. Dice así la palabra de Dios: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanece hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Palabra de Dios, ¿no?, que hablábamos recién. Yo recuerdo cuando Dios me salvó y comencé a venir a la iglesia, una de las quejas de los chicos, de los amigos, era que venía a estudiar un libro antiguo, un libro pasado de moda, y yo lo escuchaba, ¿no? Yo hasta ese momento lo único que había experimentado, o que lo más cerca que tuve una Biblia fue abierta, porque no podía dormir el último tiempo. No sé por qué, no podía dormir, tal vez por la vida que llevaba. Y le había contado a una tía que era evangélica de que no podía dormir a la noche, y me recomendó leer un versículo. Tal vez ella quería que me ponga a leer la Biblia, un versículo, y yo lo dejaba ahí como para ahuyentar a ese supuesto que no me dejaba dormir. Eso era todo. Pero después Dios me salvó y comencé a venir a este lugar justamente. Y mis amigos de aquel tiempo decían: vas a ir a leer un libro antiguo, un libro pasado de moda, un libro que no tiene sentido. Tengo un hermano de sangre también, que él también se pone en contra, o sea, no pone la Biblia al mismo nivel que otros libros. Él me dijo: mirá que hay libros también antiguos que son dignos de considerar, no te cierres solo en la Biblia, me dice él. Bueno, evidentemente porque no conocen la Biblia y no confían en la Biblia, pero no importa lo que digan ellos, ¿no? Importa lo que diga Dios por medio de su palabra, y Dios no dice eso, Dios dice otra cosa. Dios no dice que su palabra es confiable, que su palabra es suficiente, y lo hemos experimentado. Tal vez estás acá y no sé si crees eso. Tal vez la pregunta ¿es confiable la Biblia? ¿Es suficiente? Y la respuesta es claro que sí. Sí, el único fundamento verdaderamente firme y verdadero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hay dos opciones nada más en el mundo para construir la vida. Es dejando de lado la palabra de Dios, y es construir la vida, la familia en la arena, o tomar en cuenta la palabra de Dios y construir la vida en la roca, ¿no? Construir nuestra vida, nuestros valores, nuestros principios, todo lo que somos con la palabra de Dios, y eso habla de una vida estable, o va a ser una vida estable. No ausente de problemas, de circunstancias difíciles, de sufrimiento, pero sí nos promete que nuestra vida va a estar firme. Bueno, ahí en Mateo, terminando el Sermón del Monte, Jesús comparó, ¿no?, al que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica, es decir, la deja de lado, no le da importancia, a alguien que construye en la arena, y cuando vienen los momentos difíciles, esa casa es destruida. De hecho, es el juicio de Dios. Y esa persona que se caracteriza por vivir dejando de lado la palabra de Dios termina destruida en el infierno. Y está el que escucha la palabra de Dios y la obedece y la pone en práctica, que obviamente es la vida de un creyente, que no es perfecta, pero que su patrón de vida es ir a las Escrituras y leerla, porque eso es lo que hace Dios cuando salva. Te da un deseo, un nuevo corazón, un deseo, un apetito por la palabra de Dios que antes no tenía. Y antes no tenías. Una vez que Dios te hace nacer, deseas la palabra de Dios,
querés conocerla. Martín Lutero decía, la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre tras de mí, tienes manos, me agarra, dice él. La Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. ¿Sí? Y acá nosotros vemos en esta porción que el salmista nos va a dar 3 razones por las que podemos confiar en la Biblia. ¿Sí? 3 razones por las que podemos confiar en la Biblia, como Martín Lutero, como tantos de nosotros y como tantos hombres a lo largo de la historia confiaron en la palabra de Dios. Y lo que hace el Evangelio cuando la Biblia llega a nuestra vida, cuando Dios nos salva, confiamos en esa palabra que se nos predica y es el inicio de una confianza permanente en la palabra de Dios. 3 razones entonces por las que podemos confiar en la Biblia en todo tiempo, aún en circunstancias adversas. En todo tiempo, aún en circunstancias adversas. Fíjense en el versículo 95 de la porción que vamos a tomar. Dice, los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. O sea, no estaba todo tranquilo. Había impíos alrededor, querían destruir su vida, no la estaba pasando bien. Y no solo eso, fíjense, verso 81 al 88, por eso lo leímos recién. Pero otra vez, mi alma desfallece, así se sentía él. Mi alma desfallece por tu salvación. Y dice, en tu alma espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? ¿Ven? Está sufriendo. Dice verso 85, fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. O sea, los enemigos de Dios, los enemigos de la Biblia, los perseguían. Todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido, ayúdame. Casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. O sea, no está todo bien. ¿Sí? No está todo bien. No significa que si leemos la palabra de Dios todo va a estar bien, no está todo bien. Pero aferrarnos a la palabra de Dios nos da un enfoque diferente. Y en medio porque si leemos del 81 al 88 como lo hicimos, parece que está en un mar embravecido y de repente cuando llega al verso 89, que es el que vamos a ver, es como que llega a la orilla y se agarra de una roca. ¿No? Algo así, y así es la vida. No vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay pecado. Sufrimos, como dijimos, por nuestro propio pecado, por el pecado de otro, por el pecado de Adán, por vivir en un mundo caído. Y necesitamos algo estable, ¿no? A que aferrarnos, y eso que es estable es la palabra de Dios. Bueno, el salmista estaba sufriendo, como decíamos, y se me vino a la mente algo que escuchaba en un video que veía de Paul Washer, que les compartía a los hombres, creo, estando en la cárcel. Él en un momento dice, tal vez es más fácil confiar cuando nos sentimos débiles. Acá el salmista se siente débil. Cuando uno se siente débil, indefenso, tal vez sea más fácil para nosotros, por lo menos los creyentes, aferrarnos a Dios y buscarlo más intensamente a Dios. Yo recuerdo como momentos en los que busqué intensamente a Dios, bueno, un momento difícil en otra iglesia, y después cuando a mi papá lo tenían que operar a corazón abierto, fueron 2 meses que busqué a Dios intensamente. Los recuerdo como esos momentos, ¿no? Uno siempre lo quiere buscar de manera intensa, pero en mi mente tengo grabado esos momentos, tal vez en los que te sentís indefenso y qué va a pasar, y como que dependés continuamente de Dios. Así debe ser, ¿no? Paul Washer le decía a uno de los presos que iba a salir en libertad, le dijo, pronto estoy por salir, y Paul Washer le dijo, es peligroso allá afuera, le dijo. Y le dijo, busca una buena iglesia. Busca una buena iglesia, busca una iglesia donde te enseñen la Biblia para que te sigas aferrando a la palabra de Dios, para que sigas construyendo tu vida en la palabra de Dios. O sea, podía ver ahí que en el consejo de Paul Washer era no hacer cosas que buscaste a Dios estando acá adentro, y cuando salgas afuera te olvides de Dios, ¿no? Y que
tantas cosas ahí afuera te pueden distraer de Dios. Busca una buena iglesia, seguí aferrado a la palabra de Dios. Ese fue el gran consejo. Tal vez vos estás acá hoy y no estás en una circunstancia igual que el salmista, no estás en un momento de mucho sufrimiento, pero tenemos que prepararnos porque en algún momento va a venir, como siempre decimos. En algún momento va a venir. No queremos que vengan, pero por causa de vivir en este mundo van a venir. Tal vez lleguen momentos en los que nuestros hijos se ponen rebeldes, tal vez lleguen enfermedades, ¿no? Y pérdidas de trabajo, de repente, de manera repentina, ¿no? Como le pasaba a muchos. Nadie se esperaba que venga el momento de la pandemia y cosas que ocurrieron en ese momento, de repente llegan. Y qué bueno es que podamos estar preparados con convicciones firmes y que sea la palabra de Dios la que nos sostiene en esos momentos. ¿Sí? 3 razones entonces por las que podemos confiar en la Biblia en todo tiempo, aún en circunstancias adversas. En primer lugar, verso 89 al 91, podemos confiar por su permanente fidelidad o por su fidelidad permanente, lo mismo. Podemos confiar por su vivificante poder. Podemos confiar por su perfección incomparable. Esos son los 3 puntos que vamos a ver para ir viendo e ir desarrollando este texto. En primer lugar, entonces, la primera razón por la que el salmista confiaba y nosotros podemos confiar en la palabra de Dios es porque su fidelidad es permanente. Fíjense verso 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Lo que está diciendo el salmista en esta frase es, tu palabra es eterna, eso es lo que está diciendo, tu palabra es inmutable, tu palabra es estable, eso es lo que él está diciendo. O sea, no es un testimonio temporal, y está hablando con Dios, esa es la confianza del salmista delante de Dios. Tu palabra es eterna, es estable, es inmutable, no es un testimonio pasajero, no es una idea más que viene y así como viene se va, no es algo cultural, tu palabra es inmutable, es estable. Todo lo demás pasa. ¿Sí? El mundo pasa, la misma Biblia dice, el mundo pasa. La palabra de Dios no. La palabra de Dios fue revelada por Dios, la tenemos acá, escrita, y conocemos lo que la palabra de Dios dice porque Dios la fue revelando progresivamente. Y nosotros sabemos por esta palabra escrita que Dios dijo y creó, ¿no? O sea, el mundo fue creado por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas fueron creadas. Y creemos también, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 1, que eso que Él creó es sostenido también por su palabra. Él sostiene el universo por su palabra. Creó y sostiene el universo por su palabra. Y porque la Biblia también nos dice, pensando en seres humanos, en nosotros, la misma palabra de Dios tiene poder, o Dios con su palabra también, crea vida espiritual en muertos espirituales. Y a esos muertos espirituales que le da vida con su palabra, también sostiene esa vida con su palabra, con la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, versos 15 y 16, que todos conocemos, que la palabra de Dios nos puede hacer sabio para la salvación. Tiene la capacidad de dar vida y de darnos salvación. Y esa misma palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra tiene la capacidad de darte vida y de sostener esa vida espiritual y de equiparnos para vivir la vida espiritual. Y acá dice en el versículo que estamos considerando que esta palabra está firme en los cielos, es estable, es inmutable, es santa, eso es lo que significa. Es pura, es limpia. Lo que nos está queriendo decir está por sobre todo, está más allá de todo, como Dios. Antes de que el mundo exista, antes de que Dios diga y comiencen a existir las cosas, su palabra ya existía, porque es su palabra en Él, es la palabra de Dios. Ya existía, está por sobre todo,
su palabra. Y eso es lo que significa, o eso es lo que nos está diciendo en eso está reflexionando el salmista. En tu palabra está por sobre todas las cosas, está más allá de todo. Es pura, es limpia, como dice el Salmo 19:9, un salmo que nos habla de la palabra de Dios. Salmo 19:9 dice, el temor del Señor, y cuando habla del temor está hablando, es un título para la palabra de Dios, porque en esos versículos 7 al 9 está hablando de estatutos, mandamientos, preceptos, y dentro de ese conjunto de palabras que están haciendo alusión a la palabra de Dios, usa temor. Por el contexto nos damos cuenta que cuando dice el temor del Señor, está hablando es un título para la palabra de Dios en ese versículo, y dice ahí, el temor del Señor es limpio, o sea, es limpio. ¿Qué significa eso? Es limpio que permanece para siempre. O sea, no fue infectado, no fue tocado por el pecado. Todo lo que fue tocado por el pecado, muere. Nosotros fuimos tocados por el pecado, vamos a morir. La creación fue alcanzada por el pecado y bueno, gime a una, ¿no? Dice con dolores de parto. Todo lo que fue tocado por el pecado muere, pero la palabra de Dios es limpia, ¿sí? Está en los cielos, dice acá. Es la palabra de Dios. Está libre de corrupción, está libre de errores, ¿sí? No se deteriora, no muere. Y Dios quiso revelarse, Él quiso revelar su palabra y dejárnosla escrita en este libro para que la tengamos nosotros. Y lo hizo por medio de la inspiración, usando a hombres para que escribiesen su palabra. Hombres falibles para escribir una palabra infalible, ¿sí? Hombres pecadores que no contaminaron la palabra, porque Dios usó a estos hombres, sus personalidades, para escribir la palabra de Dios. O sea, esa palabra eterna Dios quiso que la tengamos nosotros acá, cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso nosotros confiamos de todo corazón, la abrimos, la queremos leer, la queremos estudiar. Su palabra dejará de ser firme cuando Dios deje de serlo. O sea, nunca. Nunca. De manera que eso solo ya muestra que es digna de confianza. Es digna de confianza. Jesús dijo, hablando de la palabra de Dios, en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Jesús está diciendo que es Dios hecho hombre, está diciendo, no va a pasar, como dice otras versiones, ni una jota ni una tilde. La jota es la letra más pequeña, la letra hebrea más pequeña, y la tilde es como unas extensiones de letra. Hay una letra en el hebreo que es como un 7, y hay otra que es como un 7, y arriba del travesaño, digamos, apenita se sube un poquito la línea y ya es otra letra. Bueno, ni eso va a pasar hasta que todo se cumpla, porque es firme, Todo lo que está acá ocurrirá, va a pasar, sin lugar a duda. Van a pasar las modas, las costumbres, los años, las ideas, las culturas, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, no puede ser abrogada. No puede ser estorbada la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, las plantas pasan, las personas pasan, pero la palabra de Dios permanece firme. Fíjense verso 152 ahí. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre lo has fundado. Está diciendo lo mismo. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea, la suma de tu palabra, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna, es firme. En el Salmo 138, verso 2, dice que Dios ha enaltecido su palabra y su nombre al mismo nivel. Su persona, lo que Él es, y su palabra. No se puede separar la persona de la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra.
Por eso su palabra es firme, y recién decíamos, dejará de ser firme cuando Dios deje de ser firme, lo cual es nunca, nunca. Verso 81, verso 82, verso 85, verso 87, ya leímos, ¿no? Pero nos muestra que la vida del salmista era inestable. Las circunstancias de afuera hacían que así sea, inestable. Y él está reflexionando en algo que es estable. Lo único que es estable, lo único que permanece. Él está haciendo eso. Él está viendo su vida, no sabe lo que va a pasar, pero él se está aferrando a lo que es estable, a lo que permanece firme. Y él está meditando y reflexionando, obviamente inspirado por Dios, para escribir y pensar. Como nos dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. O sea, en ese momento de incertidumbre, confiar en la palabra de Dios le iba a dar luz para entender ese momento y esa circunstancia y saber cómo llevar a cabo esa situación aferrado a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Y que diga que está en el cielo no significa que no podemos alcanzarla. Está diciendo que está en el cielo para decir todo lo que dijimos recién, que es la palabra de Dios, que es santa, que es pura, que es limpia. En Deuteronomio 30, verso 11 al 14, Dios dice esto por medio de Moisés. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. O sea, Dios está en el cielo, habló desde el cielo a Moisés, pero por medio de Moisés para comunicarse a su pueblo. Y eso quedó registrado para nosotros. La palabra que está firme en los cielos, hoy la tenemos nosotros acá. Es la palabra de Dios que tenemos entre nosotros. Y ellos salieron de Egipto y tuvieron la palabra de Dios mientras transitaban por el desierto. Tuvieron muchas adversidades, muchas situaciones difíciles, pero no pasó ni más ni menos que lo que Dios dijo que iba a pasar. Por desobediencia, dijo que iban a estar 40 años dando vuelta y así fue. Dios le proveyó lo que les dijo que le iba a proveer. Dios los llevó hasta donde dijo que los iba a llevar. La palabra de Dios permaneció firme a pesar de muchísimas circunstancias que ustedes que conocen el Antiguo Testamento vieron que ocurrieron, pero no faltó nada a la palabra de Dios. Los que desconfiaron se perdieron el gran privilegio. ¿Se acuerdan? Números 13. Fueron a la tierra de Canaán, 12 espías. Vieron que la cosa estaba difícil, humanamente difícil, pero Dios ya había prometido, esa tierra es la que ustedes van a poseer. Dios ya lo había dicho. Y ellos vieron la situación adversa, no confiaron en Dios, miraron y tuvieron temor, y ese temor los llevó a la incredulidad. Y ellos, esas 10 personas, con muchos otros más, quedaron dando vuelta en el desierto y murieron. Solamente Caleb, ¿sí? Josué, entraron a la tierra prometida porque ellos dijeron, es verdad todo lo que ustedes dicen, pero Dios dijo que vamos a entrar y vamos a entrar, porque su palabra es firme, porque su palabra no cambia. La eterna e inmutable palabra de Dios está a nuestro alcance, de manera que nosotros podemos tener también estabilidad y mientras transitamos, no por el desierto, pero transitamos no a la tierra prometida, sino al cielo, nos vamos a encontrar con un montón de circunstancias adversas, pero confiemos que tenemos la palabra de Dios para ir transitando de una manera firme, ¿sí? Sin dudas. Pedro, en su primera epístola, que también es un contexto de sufrimiento, los
Pedro le escribe a hermanos que están sufriendo, ¿se acuerdan? Nerón era el emperador en aquel momento y había incendiado Roma y acusado a los cristianos, lo había utilizado como chivo expiatorio para decir, fueron ellos. Y bueno, comenzaba una persecución. Y Pedro, para fortalecer ahí en 1 de Pedro 1, 23 al 25, que está hablando del poder regenerador de la palabra de Dios, Dios nos hace renacer por la palabra de Dios. Él, para fortalecer eso, cita Isaías 48, que recién se lo leí: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hablando del poder de la palabra de Dios. Y luego a esas personas que nacieron por la palabra de Dios, Él las anima en un contexto de sufrimiento, deseen la palabra de Dios para que puedan crecer por la palabra de Dios. Pero están sufriendo. En ese contexto ellos podían crecer firmemente en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 tenemos los que se conocen como los héroes de la fe. Solamente en el versículo 7, hablando de Noé, que estuvo 120 años construyendo un arca. Cuando nosotros comenzó a llover, ni nos sorprendió. Pero hasta ese momento, cuando Noé tiene que hacer el arca, no había llovido, no había caído nunca agua del cielo. Y él les tiene que decir, y es un pregonero de justicia, y tiene que advertir de que va a venir el juicio de Dios, y está haciendo el arca por 120 años. Imagínense la presión: anda, sos un loco, ¿cómo va a caer agua del cielo? Y bueno, me imagino todo lo que le habrán dicho. Pero dice que él con temor preparó el arca. Con reverencia se aferró a la palabra firme. Miraba y las circunstancias decían, no sé, pero Dios dijo. Y yo le creo a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Lo que dijo la gente o lo que dijo Dios? Lo que dijo Dios. Siempre es así. Siempre es así. Siempre el mundo siempre va a decir lo contrario. ¿Sí? Te va a decir, a la juventud le va a decir que el sexo es bueno, que lo tenés que probar ya, que todavía no pasó, no lo probaste, que sos un tonto. La palabra de Dios dice que el sexo, las relaciones sexuales la creó Dios, pero para el contexto del matrimonio. Entonces huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación y espera ese momento, porque Dios dice que lo creó Él para ese momento. Y así con cada una de las tentaciones que pueden venir. Con cada una de las tentaciones. El mundo dice, ¿qué dice Dios? El mundo dice, ¿qué dice Dios? Créele a Dios, porque su palabra es firme. Nunca habrá un tiempo o un lugar donde la palabra del Señor sea silenciada o frustrada. ¿Sí? Siempre quiso ser silenciada, siempre quiso ser frustrada, desde el inicio. El enemigo le dijo a Adán, a Eva mejor dicho, con que Dios os ha dicho, quiso hacer dudar. Y cayeron en la tentación, ustedes conocen la historia. Pero ¿qué pasó? Fue como Dios había dicho. Fue como Dios había dicho, porque su palabra permanece firme siempre. El mundo dice que la familia o el género es producto de la cultura, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre y estaba solo y creó una ayuda idónea, y Dios juntó al hombre y a la mujer y los unió, instituyó el matrimonio. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las relaciones sexuales son para dentro del matrimonio porque Dios lo creó así. El mundo dice que un matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. Bueno, la Biblia dice que es entre un hombre y una mujer. El mundo puede decir cualquier cosa, pero esa cosa no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permanece firme. Si queremos tener un hogar firme, bueno, el Salmo 127 nos dice, si Jehová no edifica la casa, ¿y cómo la edifica? Cuando nos sometemos a su palabra. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, esa casa no va a estar firme. Queremos una iglesia firme, oraba nuestro hermano Lucas. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios.
Es por medio de la palabra de Dios que vamos creciendo y de esa manera vamos creciendo y vamos madurando todo. Dejamos de ser niños fluctuantes, llevados por todos vientos de doctrina. Vamos a ser una iglesia firme porque conocemos la palabra de Dios, estamos anclados a la palabra de Dios y avanzamos en un mundo que nos quiere amoldar, que nos quiere llenar de ideas. Es la palabra de Dios. Por eso queremos venir a las 7 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Por eso, reuniones de matrimonio para estudiar la palabra de Dios. Reuniones de mujeres para estudiar la palabra de Dios. Porque su palabra es firme. ¿Sí? Te pregunto, ¿qué está formando tu mente? La mente del salmista estaba siendo formada por la palabra de Dios. ¿El mundo inestable, las ideas de este mundo inestable? ¿O la inmutable palabra de Dios? ¿Qué es lo que está formando tu mente? El salmista está exaltando la palabra de Dios, está diciendo que es digna de confianza, eso es lo que está diciendo. Él está razonando de esa manera. Y él avanza acá en el versículo 90 y dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tu fidelidad o tu verdad podría ser. Y noten que en la parte B de ese versículo va a comenzar a hablar de la creación o de que Dios creó. Pero antes de hablar de que Dios creó, habla del carácter de Dios y dice, tu fidelidad o tu verdad es interminable, eso es lo que está diciendo. No hay posibilidad de que Dios deje de ser fiel, no hay posibilidad, porque su fidelidad no es algo aparte, es intrínseco a Dios. Para que deje de ser fiel tiene que dejar de existir Dios. Está en Él el ser fiel, Él no puede actuar de manera infiel. Y cuando Él habla, es parte de Él. Entonces, cuando su persona es fiel, su palabra es fiel, lo que hace es fiel. Y Él está razonando de esta manera acá. Si Dios lo dijo, es verdad siempre. ¿Sí? Él había dicho, porque es un judío este joven, y conocía obviamente la palabra de Dios. El Señor había dicho por medio de Moisés ahí en Génesis 3:15 que iba a aplastar la cabeza de Satanás y que iba a haber un descendiente, ¿no? Iba a venir un descendiente. Y cuando se comienza a relatar el libro de Génesis, nos empezamos a dar cuenta que ese descendiente va a venir de una nación que va a crear a través de un hombre, Abraham. Y vemos que a través de ese hombre hace una nación, que es la nación de donde salió este joven que está escribiendo. Y entonces podía experimentar que todo eso era verdad. Pero este Dios que había formado a la nación de Israel, este Dios también le había dicho, porque hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto incondicional con Abraham. Este mismo Dios también le había dicho en Deuteronomio capítulo 28 que si desobedecían ellos iban a padecer. Y cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vemos que Dios sigue siendo fiel y sigue adelante por el pacto que hizo con Abraham, pero cuando son desobedientes vemos que Dios también castiga al pueblo, porque Dios había dicho que eso iba a pasar. Pero cuando los castiga y los lleva en cautiverio, Dios los vuelve a traer porque hizo un pacto con Abraham. Por eso leemos pasajes como Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En el contexto de que habían sido llevados en cautiverio, Jeremías escribe estas palabras. No fuimos destruidos porque Dios es fiel, porque Dios dijo algo y su palabra no va a fallar. Ellos fallaban, pero Dios no fallaba. Fíjense, la segunda parte del versículo dice, tú estableciste la tierra y ella permanece. O sea, la permanencia de lo creado con la palabra de Dios, eso es lo que está razonando. Lo creado por la palabra de Dios permanece y eso es lo que a él lo está animando a pensar y a confiar en la fidelidad de Dios. Dios habló y todo fue creado y lo que creó permanece. Él está pensando en el poder de la palabra de Dios y en el carácter fiel de Dios para la creación. Aun cuando Dios creó y en un momento Dios destruyó a las personas por medio de un diluvio, después del diluvio Dios
dijo, por ejemplo, en Génesis 8, capítulo 8, verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. ¿Y qué pasó desde ese momento en adelante? ¿Estábamos asustados ayer porque iba a llover 40 días, 40 noches? No, porque Dios prometió que eso no iba a volver a pasar. Y cada vez, cada día, cada noche, cada verano, cada invierno que pasan, ¿sí? Anoche vivimos el día, se hizo de noche, nos fuimos a dormir, hoy vinimos. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios está sosteniendo el universo. Y Él está razonando de esa manera. Él está pensando, Dios hizo el universo con su palabra y Dios lo está, y el universo está permaneciendo porque Dios lo sostiene con su palabra, como dice Hebreos, como dicen otros pasajes. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él está razonando de esa manera. Él dice en el verso 91, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven, todas las cosas son tu esclavo, eso es lo que significa. No cae ni un pajarito sin que Dios lo ordene. No cae ni un pelo de tu cabeza al suelo sin que Dios no lo sepa. El sol sale, la tormenta comienza y para porque Dios controla todo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Pregunta ahí Job 38:8. Él habló a la tormenta, al viento y obedecieron. Él está pensando en eso. No somos muy de pensar en eso, ¿no? Que Dios creó todo con su palabra y lo está sosteniendo. Y eso me habla de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. La estabilidad de lo creado me recuerda su fidelidad. Ahora, que Dios sea fiel no significa que no sufriremos, porque está sufriendo, como vimos. Pero en medio del sufrimiento, Dios permanece fiel. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, podemos confiar porque Él es fiel, ¿no? En segundo lugar, podemos confiar por su poder vivificante, versículos 92 y 93. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Notaron? El salmista pasa de reflexionar en la fidelidad de la palabra de Dios en sostener la creación a la fidelidad de sostener su propia vida. Como que él está razonando, Dios habló y sostiene el universo con su palabra, pero ahora comienza a centrarse en Él y dice, Dios sostiene mi vida con su palabra también. Noten que dice, si no hubiera sido mi deleite, o sea, tu ley, entonces habría perecido en mi aflicción. Está sufriendo. Su vida está agitada, necesita aferrarse a algo firme. Y noten que no dice que fue quitada la aflicción. Acá no dice, y fue quitada mi aflicción. Hubiera perecido en mi aflicción. Ni nos cuenta si terminó la aflicción. Probablemente siguió, probablemente continuó. Y noten la razón por la que no pereció en su aflicción. Porque se deleitaba en su ley. Porque se deleitaba en la instrucción de Dios. ¿Sí? Se deleitaba, disfrutaba. O sea, esto implica que cuando él está sufriendo, él meditaba en la palabra de Dios. O sea, lo que controlaba su mente no era la situación. Imagínate que vos te estás sufriendo, que el enemigo te quiere matar. Imagínate por dentro cómo estás. ¿No? Nervioso, afanado. Pero él dice, si no hubiese yo meditado, o si yo no me hubiese deleitado en tu ley, la misma tensión, la misma presión me hubiese destrozado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esto de que él se deleita en la ley es Torah, es instrucción, que se deleita en la instrucción de Dios, implica que meditaba constantemente en la palabra de Dios,
al punto que para él era más valioso que el oro y que la plata. Fíjense, verso 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. O sea, si me ponen acá una bolsa de oro y de plata, déjame con la Biblia. Eso está diciendo. Es más valioso para mí. ¿De qué vale tanto oro si me quieren matar? Me matan y ¿qué hago con esto? En cambio, con tu palabra yo tengo deleite. Estoy estable. Más dulce que la miel, dice el verso 103. Más gozoso que encontrar un tesoro escondido, dice el verso 62. O sea, todo eso que él meditaba y pensaba, lo llevó a disfrutar. No cuando todo estaba bien solamente, sino cuando las cosas no estaban tan bien. Fíjense ahí, sin irse de esta porción, el Salmo 56, versos 3 y 4, escrito por David. Ahora, antes de leer el verso 3 y 4, fíjense ahí abajo del título, dice Mictam de David cuando los filisteos lo prendieron en Gat. O sea, no la estaba pasando bien David. Y en ese contexto, él escribe verso 3 y verso 4. Dice así: el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Esa es una vida estable, firme, en medio de una situación adversa. ¿Por qué está estable y firme? Porque se aferra, porque confía en la palabra de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el Salmo 73, versos 24 y 25. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne es débil, mi corazón es débil y desfallecen por un montón de circunstancias. A todos nos pasa. ¿Quién es fuerte para decir, no me pasa eso? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es en quien me agarro. Dios sostiene mi vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo te pregunto, ¿en qué meditas en los momentos difíciles? Cuando hay momentos difíciles, ¿en qué meditas? ¿Cómo calmás el afán de tu interior? Cuando estás ansioso, afanado por la situación que te toca vivir, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué controla tu mente? Cuando parece que todo se sale y que todo se desmorona. ¿Cómo calmás tu interior? No es fácil. Bueno, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo dice, por nada estéis afanados, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y después él termina diciendo ahí en esa porción y nos anima a pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo. ¿Se acuerdan? Toda esa lista y dice, en eso meditad. O sea, nos anima a meditar en la palabra de Dios para no estar afanado. Verso 93, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Él resuelve algo. No sé si resolviste eso en tu vida. Él resuelve, no olvidaré nunca tu palabra. Y la razón por la que no lo voy a olvidar es porque ellos me han vivificado. Por ellos me has vivificado. Ya experimentó que Dios es fiel. Por ellos me has vivificado. Entonces yo no lo voy a olvidar. Si me vas a vivificar todas las veces que sea necesario. No es que me vivifico una vez y con eso duro. Es como que me da cuerda. Porque leo un versículo hoy, me da cuerda y vivo toda la vida. Cada día me alimento de la palabra de Dios y me vivifica. Y la semana que viene, o tal vez en esta tarde otra vez, por alguna situación me desanimo. Y otra vez la palabra de Dios. Entonces, podemos hacer lo que el salmista está haciendo. Resolver en tu corazón, no olvidar de sus preceptos. Porque imagino que experimentaste que Dios te vivificó. Y si Dios te vivificó con su palabra,
Resolvelo. Ponelo como un principio. Pará, ¿qué estoy haciendo? Me estoy afanando. Estoy pensando en cualquier cosa. Señor, te pido perdón. Y anda a su palabra. Anda a escucharte un sermón si no tenés ánimo para leer. A veces, yo les he contado, a veces estás tan... Bueno, hace mucho que no me pasa, pero en algún momento que estás así como bajón y ni siquiera ánimo para leer. Entonces yo sé que Dios usa su palabra. Entonces me escucho algo, me busco algún predicador que sé que es bíblico, y porque confío no en el predicador, sino en lo que usa Dios para vivificar mi alma. Y termina ese sermón y Dios me puso de pie de nuevo. Eso es lo que hace. Resolvé eso, que sea un principio en tu vida. No dejes que la situación te siga deprimiendo y deprimiendo y deprimiendo y te va llevando, porque eso es lo que el enemigo quiere. Ya sabés que la palabra de Dios es lo que Dios usa. Resolvé en tu corazón ir a lo que Dios usa para vivificarte. Dice, jamás me olvidaré. La palabra olvidar es jamás ignoraré, jamás voy a pasar por alto, jamás voy a desconsiderar la palabra de Dios, jamás voy a dejar de pensar en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. No lo voy a hacer. ¿Cómo somos vivificados? Asimilando la palabra de Dios y obedeciéndola. Esa es la manera, ¿sí? 3 razones por las que podemos confiar en la Biblia en todo tiempo, aún en circunstancias adversas. Podemos confiar por su permanente fidelidad. Primer punto, podemos confiar por su poder vivificante. Segundo punto, y el tercer punto y último, podemos confiar por su perfección incomparable. Por su perfección incomparable. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Cuando dice tuyo soy, sálvame, obviamente no está pidiendo que lo salve, la salvación del alma, porque ya es un creyente. De hecho le dice tuyo soy. Y de hecho está porque le pertenece a Dios, y nosotros sabemos que no le buscó a Dios, Dios le buscó a él. Entonces Dios hizo un pacto con él. Y si pensamos en nosotros, Dios hace un pacto con nosotros cuando nos salva. Le pertenecemos sin merecerlo, y porque le pertenecemos podemos confiar e ir a Él, acercarnos a Él confiadamente para pedirle que nos ayude, ¿no? Lo que está pidiendo acá el salmista. Él ha estudiado, él ha buscado intencionalmente la palabra de Dios, ahora le está pidiendo, por favor, protégeme, ¿sí? Los impíos están cerca. Fíjense, versículo 95. Los impíos me esperan para destruirme. Literalmente lo querían matar. Estaban buscando ocasión para destruir su vida. Similar a lo que hacían con Daniel. ¿Se acuerdan con Daniel? ¿Cómo podemos hacer para hacer caer a este hombre? Y estaban buscando la manera de hacerlo caer y hacerlo tropezar. Así lo estaban buscando. Y él dice, tus testimonios, otra vez, tus testimonios consideraré. O sea, ellos allá afuera están viendo cómo hacerme caer. Y él está considerando en su interior la palabra de Dios. ¿Cómo aplica la palabra de Dios a esa situación? Porque eso es lo que está diciendo. Los impíos me esperan para destruirme, allá están. Tus testimonios consideraré. O sea, no está desesperado, no es que ignora lo que está pasando afuera. Pero acá el punto es que él está viendo cómo aplica la palabra de Dios a esta situación. Está pensando, ¿qué porción de la Biblia aplico? ¿Cómo descubro yo lo que la Biblia dice para este momento, para esta situación? Eso es lo que está diciendo. Y otra vez, ¿no? En ese videíto escuchaba a Paul Washer. Ustedes saben que Paul Washer tuvo ataque al corazón hace un tiempo, casi murió, etcétera, lo operaron, todo eso. Y obviamente si a uno le pregunta, uno diría, me gustaría estar sano, yo quiero estar sano. Pero lo escuché diciendo, y no solo a él, sino a otros que están con una enfermedad, él dijo, yo he aprendido que la enfermedad que Dios me dio es un regalo de Dios, porque eso me mantiene bien cerca de Él. Pensando, meditando, dependiendo de Él. Entonces, ¿qué fue lo que está haciendo Paul Washer? Esto. Una situación adversa, pero él pensó
en cómo aplicar la palabra de Dios a ese contexto, y es un regalo tuyo, Señor. Porque cuando soy débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y ahí estaba en la cárcel haciendo ministerio. ¿Sí? ¿Qué hacía Pablo mientras estaba preso? Seguramente estudiaba, oraba, le decía que oren, pero él no sabía si iba a salir o no iba a salir. Oren, quisiera salir, para mí es mucho mejor estar con Cristo, eso es mucho mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Oren, pero mientras tanto estaban orando, no estaba, ¿y qué va a ser de mi vida? Él trataba de entender la situación en la que estaba. Y tenía soldados ahí, les predicaba el Evangelio. Y cuando escribía desde la cárcel, por ejemplo en Colosenses 4:2, dicen, oren por mí, estando preso, para que Dios me abra puerta para el progreso del Evangelio en la cárcel. O sea, él entendió, el enemigo lo había atrapado, lo había llevado preso, y él consideraba la palabra de Dios. Porque detrás de ese enemigo, ¿quién está? Dios. ¿Quién está gobernando todo? Dios. Dios lo llevó a la cárcel, podemos decir. ¿Para qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué estoy en esta situación? Y pensaba en la palabra de Dios para aplicarla a su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y de esa manera nuestra vida va a ser sostenida firme por medio del ministerio de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en su palabra. Pero confiar no solamente de decir que confiamos, sino confiar para meditar, para resolver, ir a ella cuando estamos afligidos, para meditar cómo la aplicamos en esa situación en la que estamos. Porque eso es confiar en la palabra de Dios, ponerla en práctica. Pero para terminar necesito decirte también que el primer paso para crecer en la confianza en la palabra de Dios es confiar en la palabra encarnada de Dios. ¿Qué significa eso? La palabra encarnada es Jesús. ¿Sí? Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Dios es un Dios trino. Es un Dios solo en el que hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Pero la segunda persona de la Trinidad es un plan de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, en un momento en la historia, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y se hizo hombre por causa de nosotros. Porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Desde que Adán y Eva pecaron, todos los descendientes de Adán y Eva somos pecadores. Vos y yo somos pecadores. Y por ser pecadores, Dios, que es fiel, nos tiene que mandar al infierno. Porque el estándar es su justicia. Y Él es muy limpio de ojos, es sin pecado. Y ese es el estándar para estar en el cielo. Y por más que nos esforcemos a hacer buenas obras, nunca podemos llegar a ese estándar. Porque nuestro corazón es malo. Pecamos. Entonces necesitamos que alguien sin pecado pague nuestros pecados, sea nuestro sustituto. Y ese justo sin pecado es Jesús, el Dios Trino. Pero el Dios Trino decidió que la segunda persona de la Trinidad se haga hombre y que venga a este mundo y viva una vida perfecta y haga milagros y enseñe. Pero todo eso no fue principalmente a lo que vino. Él vino, como dije, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino para ir a una cruz. Y en esa cruz, el justo Jesús fue por los injustos. Y en esa cruz, Él cargó nuestros pecados. Y cuando mi pecado, tu pecado fue cargado en Jesús, el Padre castigó al Hijo, derramó toda su ira sobre su Hijo. Trató a Jesús, el justo, como un injusto. No es que se hizo injusto, lo trató como a mí. Lo trató como si fueses vos. Y derramó toda la ira, todo ese infierno que vos y yo
merecemos pagar eternamente por ser pecadores, lo sufrió Jesús en 3 horas. Y cuando terminó de pagar todo, recién ahí Él entregó el Espíritu. Recién ahí Él decidió morir. Recién ahí, y previo a eso, Él dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada. Y entregó el Espíritu y murió. Pero la Biblia dice que Él resucitó al tercer día para nuestra justificación, para declararnos justos. ¿A quién declara justo? A todo aquel que se apropia de este regalo, de este sacrificio, de este sustituto. A todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en la persona y en la obra de Cristo. Si te arrepentís y crees, si te arrepentís de tu pecado porque ofendieron a Dios y crees que Jesús murió por esos pecados tuyos, pasados, presentes y por venir, por todos esos los pagó Él te salva. Ese es el mensaje inicial que tenés que abrazar. Tenés que confiar en Él. Tenés que confiar en Jesús para ser salvo. Y a partir de ahí, Él te salva y comenzarás a seguir confiando en todo lo demás que hay en su palabra. Pero por ahí tenés que pensar. ¿Sí? Y espero que sea ese el día. Por eso oramos. Por eso oramos. Que Dios use y confiamos que Dios usa su palabra. Confiamos que Dios usa su palabra para salvar y para santificar. Y espero que así sea y que si tenés duda no te vayas. No te vayas, que preguntes. Por favor, arrepentite y cree en Jesús para ser salvo. Y a los que ya somos del Señor, en el año 97 yo escuché este mensaje, en el año 97 el Señor me salvó y desde ahí comencé progresivamente a conocer la Biblia más y más y más y más. ¿Y saben qué descubrí? Que Dios es fiel. Que su palabra permanece para siempre, nunca falla. Y la quiero seguir estudiando, aprendiendo, porque es fiel, porque es hermosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por revelarte para nosotros, por darte a conocer. Señor, anhelamos que formes en nosotros un deseo, Señor, una convicción como la del salmista, de confiar de todo corazón en tu palabra, Dios, más allá de las circunstancias que van a venir a nuestras vidas. Ayúdanos a que sea tu palabra, Dios, la que gobierna, la que nos apuntala, la que nos levanta, la que nos vivifica, la que nos da el rumbo, Dios, la que nos ayuda a ser mejores esposos, esposas, mejores padres, mejores hijos tuyos, Dios. Por favor, Dios, te pedimos que nos santifique a todos, Dios, queremos todos crecer, porque todos deseamos glorificarte, Señor, juntos y cuando nos dispersamos, cada uno en la semana, en nuestro barrio, en nuestro trabajo donde tú nos tienes, queremos glorificarte, que todos sepan, Dios, que te amamos, y que te amamos porque leemos, estudiamos, aprendemos y aplicamos tu palabra. Y por favor, si hay alguien, Dios, que todavía no te conoce, por favor, Señor, rogamos que traigas arrepentimiento y fe, que podamos aprovechar ahora el tiempo que nos queda para seguir charlando. En el nombre de Jesús oramos. Amén.